Amén, gloria al Señor, que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar entre ustedes hoy en día. De verdad, siéntase bienvenido, recuerde que Cristo les ama y nosotros también. Así que le agradecemos a Dios por darnos esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor una vez más con ustedes, anhelando en el Señor, igual como todos los domingos, que no haya interferencias, sino que todo esté funcionando de lo mejor, ¿no? Así que le damos gracias a Dios por ello. Este, También queremos agradecerle de todo corazón la paciencia que han tenido con nosotros, pues sabemos, ¿no?, que algunos hermanos han tenido problemas para escuchar nuestros audios. Le damos gracias a Dios porque la semana pasada estuvimos investigando acerca de unos instrumentos que nos van a servir para glorificar el nombre del Señor con ello. Y de verdad que les agradecemos el que ustedes estén atentos incluso a las deficiencias en el equipo técnico, en el sentido de audio y video, y haciéndonoslo saber para que así nosotros podamos mejorar este sistema para la gloria del Señor, ¿no? De verdad que le agradecemos de todo corazón el que nos hagan saber las incomodidades que tienen para que nosotros en oración pidamos al Señor la solución a todas las dificultades que se nos presentan en el camino, y como hemos visto, Dios nos ha dado la victoria una y otra vez, dependiendo de la situación que hayamos tenido, pero que el Señor nos ha dado la victoria en todos ellos de una y de otra manera diferente. Así que le damos gracias a Dios porque también, le digo, tenemos ahora un equipo que, si Dios lo permite, vamos a comprarlo en esta semana, y esperemos, si Dios nos los permite, poder estudiar para poder saber utilizarlo y tenerlo listo para el próximo domingo. Así que sigan orando por nosotros para que el Señor nos permita tener esa habilidad, esa capacidad para saber manejar estos instrumentos, y obviamente que el nombre de Dios sea glorificado entre todos y cada uno de nosotros al momento de poder ver y escuchar con fidelidad y con buena calidad la palabra del Señor a través de estos medios sociales. Amén. Así que solamente quisiera, si me permiten un momento, llamar a mi esposa. Amor, bella, ¿puedes chequear solo mi teléfono, mija? Porque mira cómo me aparece. So, sí. Sí, sí, yo para solamente quiero ver, que chequee mi teléfono a ver si se ve el video. Pregúntale a José, mi bella. Sí, porque vemos que en mi pantalla, como la vez pasada, se ve el circulito dando vuelta, pero no se ve mi cara todavía. Solo quiero, si no se ve aquí conmigo, no hay problema, no me preocupa mucho, pero sí me gustaría que ustedes sí los pudieran estar viendo por el lado de mi canal, porque el de mi esposa se ve clarito, gracias a Dios. Así que mientras ellos nos confirman, ¿qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios por toda la bendición, la bondad, la misericordia, la paciencia que Dios ha tenido con todos y cada uno de nosotros, y nos entregamos en sus manos para que nos siga ayudando a servirle de una manera fiel. ¿Sí se ve? Gloria al Señor. Qué bueno. Así que no me preocupo mucho por mi pantalla. Gloria al Señor. Oremos, mis amados hermanos, mis queridos amigos, y pidámosle a Dios que una vez más hable a nuestras vidas conforme a su voluntad y nos siga ayudando para hacer las cosas mejores y para la gloria de su nombre en todo lo que hagamos, sea en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en este caso en la escuela, si son jóvenes algunos de ustedes, en las universidades, en las calles o incluso en el supermercado, donde quiera que nos encontremos, que sea el Señor dándonos gracia para poder llegar a las vidas de las personas de todos los medios posibles, y que sea el Espíritu Santo tocando sus corazones y hablando a través de nosotros para que esos corazones sean transformados para la gloria de Dios. Amén. Así que vamos a orar, le entregamos este tiempo a Dios y le pedimos al Señor que nos ayude en todo. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre, porque podemos ver tu misericordia, Señor. Hasta el día de hoy tú nos has ayudado.
Tú has tenido paciencia con nosotros, nos has perdonado pecados. Desde toda nuestra vida, Señor, nos has perdonado y nos has ayudado a que podamos ponernos a cuentas contigo. Pero de antemano, Señor, como nosotros, como seres humanos, que a veces no nos percatamos de lo que decimos o lo que hacemos, y que para incluso a nuestra conciencia no es nada malo ni ofensivo, ni pecamos contra ti, pero que nosotros podemos percatarnos a veces que nuestros hermanos, amigos y seres queridos se ofenden por alguna palabra que hayamos dicho o por la forma en que la hayamos dicho, aunque para nosotros no era una intención para ofenderle o para hacerles sentir mal o hacerles pasar un mal rato. Nos damos cuenta que a veces se incomoda. La expresión de sus caras, la fuerza con la que salen las palabras de sus labios, o la manera en que se comportan o se mueven incluso o hacen señas delante de nosotros, podemos descubrir que hemos dicho algo que les ha ofendido. Si aún así lo hemos hecho contigo también, Señor, te pedimos perdón, perdón por ofenderlos a ellos y perdón por ofenderte a ti. Y te rogamos de todo corazón que en tu misericordia tú puedas darnos la capacidad, la habilidad, la sabiduría, la inteligencia y el entendimiento, Señor, cuando estas cosas sucedan, que podamos aprender de ellas, Señor, y que al final de cuentas podamos actuar conforme tú deseas que actuemos, como tú nos has mostrado en tu palabra, que actuemos con amor, con paciencia, con mansedumbre, Señor, sabiendo y entendiendo que algún día nosotros podemos tropezar. Gracias, Padre, te damos de antemano, porque en tu misericordia nos has preservado la vida hasta este momento y aún hasta nuestros seres queridos, aquellos que aún no te conocen. Te damos gracias, Señor, por darles a ellos un día más de vida y darles la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te rogamos que tú nos des gracia delante de todas aquellas personas que necesitan escuchar tu evangelio, esas palabras de paz, esas palabras de bienaventuranza que existe en el Señor. Ayúdanos a predicarles tu palabra y tu verdad. Ayúdanos a enseñarles, Señor, que existe un Dios que nos ama, al cual a veces estamos enemistados con ellos, pero que en su misericordia le ha placido enviar a su Hijo Jesucristo para que a través de su muerte y a través de su sangre nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados delante de ti cuando venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú te glorificarás en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres queridos. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Una vez más te rogamos que seas tú hablando nuestras vidas en este día y que seas tú ayudándonos a poner en práctica toda tu palabra, toda tu enseñanza y toda tu verdad. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes y que sea el Señor glorificándose en sus vidas en este día para la gloria de su nombre. Amén. Así que en el tema de hoy vamos a hablar acerca de aquellas personas que tienen una opinión como esta. Nuestras necesidades son prioritarias. O sea, en otras palabras, nuestras necesidades van primero que la necesidad de nuestro Dios. Es una frase, unas palabras que muchas de las personas no nos damos cuenta que las aplicamos a nuestras vidas, aun cuando no las pronunciamos de nuestros labios. Pero permite el Señor en su misericordia que en el día de hoy podamos aprender de la palabra de Dios y cambiar si es necesario que cambiemos y preservar lo que Dios desee que preservemos para la gloria de su nombre. Amén. Así que nuestras necesidades son prioritarias y la encontramos en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 28 al 30, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Pero como les dije, en este caso en particular, vamos a tomar solamente para el estudio de hoy en esta tarde el versículo 28 al 30, los cuales dicen así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Amén. Gloria al Señor. Como podemos ver, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, estamos hablando de este grupo de personas que hoy en día, si vamos a ponerlo de esta manera para que sea un poco más claro para todos nosotros, son este grupo de personas que el día de ayer vieron el milagro de Jesús y el día de hoy, o sea que el día siguiente, se encuentran con Él. Como nosotros sabemos, ¿no?, de la clase pasada, estos son los personajes que tuvieron la oportunidad de poder estar entre Jesucristo, entre todas aquellas personas que experimentaron ese poder maravilloso de nuestro Señor Jesús al partir el pan y al final de cuentas comer de esa obra milagrosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que en este caso en particular hay un juego de palabras, hay dos preguntas y una respuesta. Son preguntas que llaman mucho la atención en la manera en que se expresan, porque pareciese que si hubiese una, pudiéramos decir, pequeña contradicción en los pensamientos de ellos. Contradicción que al final de cuentas, cuando nosotros tratamos de aplicarlo a nuestra vida, descubrimos que lamentablemente caemos en ese mismo tipo de pensamiento que estas personas tuvieron. Ahora bien, para aclarar bien todas estas cosas y dar una buena introducción, me quisiera hacerles recordar que estas personas, después de que haber experimentado ese poder maravilloso de Dios, ¿no?, donde incluso algunos de ellos pudieron experimentar ver a Jesucristo, tener esa experiencia de ver a Jesucristo de frente de ellos, sanando la enfermedad de aquellas personas que venían en busca de Él. Recuerden que Jesucristo vino, cruzó el mar, pero las personas vieron hacia dónde se dirigía, se fueron por la terracería, llegaron antes que Jesús a la playa, a la orilla del mar. Viene Jesús, tiene compasión de ellos, y al final de cuentas termina Jesús hablándoles del reino de Dios y al mismo tiempo sanando a los que de ellos estaban enfermos. Luego por la tarde podemos ver que Jesucristo los ve la necesidad de ellos, hay una interacción de palabras entre él y algunos de sus discípulos, decide Cristo atender la necesidad de ellos, la cual era alimenticia, obra milagrosamente, hace que se multipliquen los panes y los peces, les da de comer, se sacian, se sienten satisfechos, pero ellos al descubrir, al ver este milagro, al presenciarlo en carne propia, deciden hacerlo su rey, deciden decir con sus propios labios que reconocen que Él es el profeta que había de venir y tratan de apoderarse de Él para hacerle rey. Cristo descubre, escucha, reconoce el corazón de ellos o la intención de los pensamientos de su corazón. Le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Ustedes adelántense, luego los alcanzo. Viene Cristo, envía a sus discípulos, luego atiende a la multitud, la despide y se va a Cristo a orar, ¿no? Pero luego podemos ver que Jesucristo por la noche ve a los discípulos remar con dificultad porque se levantó una tormenta, camina sobre el agua, llega a donde ellos, cerca donde estaban ellos miran a Cristo, se asustan, creen que es un fantasma,
Cristo les dije, tranquilos, yo soy, tened paz, calmados, etcétera, etcétera, como pudiéramos ponerlo. Luego de esta manera, Pedro le dice, si eres tú, déjame caminar. Camina, le dice, ven Pedro, tranquilo, no te preocupes. Camina Pedro. Luego Pedro descubre que está caminando sobre el agua, algo que no es natural en el ser humano. Nota los vientos, siendo él pescador y posiblemente, no digo que es así, posiblemente un buen nadador como ser un buen pescador. Y al final de cuentas termina Pedro ahogándose. Cristo lo levanta, le lo saca de la mano y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Luego, al final de cuentas, se sube con los discípulos a la barca y terminan arribando hacia donde iban, ¿no? Pero en la mañana siguiente, o sea, eso sucedió ayer y ayer por la noche, pero en la mañana de hoy, la mañana siguiente, toda esta multitud de personas que tuvieron con Cristo experimentando ese poder maravilloso de Dios, alimentando a los demás, notan, abren los ojos, descubren que existen, que hay bastantes barcas o canoas, si pudiéramos decirlo, a la orilla de la playa. Ellos se ponen a pensar, bueno, estas barcas son nuevas aquí, anoche no había nada más que una sola barca y esa barca se fue con los discípulos de Jesús, pero Jesús no se fue con ellos, así que Jesús se encuentra por aquí todavía. Empiezan a buscarle por todos lados, no lo encuentran, no les viene a la idea cómo es posible que Jesucristo ya no esté entre ellos cuando solamente había pocas posibilidades para que se fuera de ahí, pero en este caso no sin que ellos se dieran cuenta, sino que ellos se hubieran percatado que Cristo se fue. Y entonces llega un momento donde tal vez salen a una conclusión y dicen, bueno, Jesucristo no está aquí, pero mandó a sus discípulos cruzar el mar. Allá seguramente Cristo tal vez no está por allá, porque Cristo cuando envió a sus discípulos, Él no subió a la barca, pero si logramos llegar a donde están sus discípulos, es posible que encontremos a Jesús. Porque Jesús no creo que pase tanto tiempo alejado de sus discípulos. Van, se suben a estas barcas de Tiberia, suben, se van, cruzan el mar, por allá se encuentran a Jesucristo y entonces le empiezan a hacer preguntas como esta. Señor, rabí, maestro, ¿cuándo tú llegaste acá? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cuándo? ¿De qué manera? No nos percatamos, no subiste a la barca. Jesús, lejos de contestarle cómo fue que llegó ahí, porque conocía el pensamiento y el corazón de ellos, que eran personas que querían arrebatarle a la fuerza, si les dice el milagro, la maravilla que él hizo para poder llegar allá, pues es posible que al final de cuentas se lo hubieran llevado de la mano, ¿no? Entre comillas, porque sabemos que esa no era la voluntad de Dios y no iba a suceder así, ¿no? Pero estamos diciendo algo que pudo haber sucedido. Pero como les digo, al final de cuentas Cristo les dice la verdadera razón por la cual están ahí y les dice, ustedes no están aquí por mí. Ustedes verdaderamente están aquí porque anoche comieron y se saciaron y están contentos con ello. Ahora bien, estos personajes empiezan a escuchar a Jesucristo al decirles estas palabras. Gracias a Dios vemos que no se irritan porque Cristo les dice la verdad, cosa que no sucede hoy en día. Cualquiera de nosotros nos dice la verdad y rápido salimos como los gatos, nos esponjamos, sacamos las uñas y se nos paran los pelos hasta de la espalda y queremos dar el primer zarpazo. Pero estos personajes, gracias a Dios, no fueron así, sino que se quedaron atentamente escuchando la voz del maestro. El maestro les dice, miren, ustedes definitivamente están aquí con una intención equivocada, pero ya no trabajen por esa intención, ya no trabajen por la comida que perece, sino más bien empiecen a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y luego, más adelante todavía, vamos a ver, y incluso lo anunciamos la semana pasada, versículos donde Cristo se menciona como el pan de vida, y luego también menciona que las palabras que él dice
son espíritu y son vida. Y así sucesivamente podemos ver en las próximas clases cómo Jesucristo les hace entender a ellos, o más bien les trata de hacerle entender que el trabajo, el esfuerzo que ellos deben de hacer es más bien por el reino de Dios y por su justicia, o sea, por servirle a Él, por predicar a Jesucristo, por vivir para la gloria del Señor, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Luego, entre esas cosas que le dice Jesucristo, le dice, este pan, o sea, esta comida que a vida eterna permanece, se las va a dar el Hijo del Hombre, o sea, se las voy a dar yo, porque yo soy aquel a quien señaló el Padre Celestial. Ahí entran estas preguntas de las cuales vamos a estudiar hoy, donde la primera es la que dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y es una de las preguntas interesantes porque digo yo, ¿cómo es que es hasta ahora que ellos le preguntan qué es lo que deben de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Cuando ya anteriormente, el día de atrás, después de haber comido, ya se habían apresurado a hacer su propia obra. O sea, ahí era cuando debieron haberle preguntado y decirle, Señor, reconocemos que tú eres el enviado de Dios. Sabemos que tú eres el profeta que había de venir. Sabemos que tú eres el Cristo que se había prometido desde la antigüedad. Y sabemos que eres el profeta que Moisés había anunciado. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? No se lo preguntaron ahí. Ahí era cuando debieron haberle preguntado, pero más sin embargo, bajo sus propios razonamientos, se abalanzaron a sus propios deseos, a sus propios intereses, o como más bien dijera el tema de hoy, nuestras necesidades son prioritarias. Ellos tenían una necesidad, la necesidad de ser libertados del yugo de la esclavitud de los romanos. Y en esa necesidad que era prioridad para ellos, olvidaron preguntar por la voluntad de Dios o por la obra de Dios a nuestro Señor Jesucristo y se lanzaron en sus propios razonamientos a querer tomar a Cristo y hacerlo su rey aún en contra de su voluntad. Pero digo yo, qué impresionante que no es sino hasta ahora, un día después, ya que habían decidido tomar sus propias decisiones, porque para ellos su necesidad era prioritario, incluso era más prioritario que la voluntad de Dios. Y es hasta ahora cuando empiezan a preguntar y decir, Señor, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? En otras palabras, estaban reconociendo que lo que intentaron hacer el día de ayer, de tomar a Jesucristo y hacerlo su propio rey para que los libertara de los yugos de la esclavitud de los romanos y que al final de cuentas les proporcionara esa alimentación y no tener que trabajar por ella. En ese caso en particular, están reconociendo que ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, que no estaban poniendo en práctica la obra de Dios, sino todo lo contrario, estaban priorizando sus necesidades. Y saben, mis hermanos, es interesante que a la gran mayoría de nosotros los cristianos parece que no, pero no sucede lo mismo. A veces ponemos por delante nuestras necesidades y le damos prioridad a nuestras necesidades antes de darle prioridad a la obra de Dios en nuestras vidas y en esta tierra. Como por ejemplo, muchos de nosotros trabajamos tanto que no tenemos tiempo para Dios y le damos prioridad al que necesitamos una casa, necesitamos pagar los biles, necesitamos, bueno, pues para los que los biles son las utilidades, la luz, el gas. Necesitamos pagar nuestra alimentación, la vestimenta de nuestros hijos, las escuelas de nuestros hijos, los útiles o las herramientas de nuestros hijos. Y Dios lo sabe, mi hermano. No es que Dios no sepa, especialmente aquí donde vivo, donde gracias al Señor estos últimos años, pues no ha nevado mucho. Pero Dios sabe que en una nevada, por muy pequeña que sea, nosotros necesitamos un hogar para cubrir con el techo, cubrirnos de esa nieve que cae encima.
y cuando cae la nieve, y cuando viene el frío. Y Dios sabe que necesitamos nosotros cubrir las necesidades de los gastos de las utilidades, como en este caso el gas y la electricidad, que es lo que utilizamos mayormente para calentar nuestros hogares, porque si no, perdón, nos muriéramos de frío aquí en nuestros hogares, a pesar de que tuviéramos techo, pero si no tenemos calefacción, sería prácticamente imposible poder soportar ese frío. Y Dios sabe que necesitamos eso. El problema no es que nosotros trabajemos para ello. El problema es que nosotros pongamos nuestra necesidad como algo prioritario, incluso antes o más prioritario que la voluntad de Dios. A veces nos hacemos muchas bolas nosotros los cristianos al decir o al pensar, pero es que yo no sé cuál voluntad tiene Dios para mi vida. Y yo les he compartido en un par de ocasiones, sencillo. Cristo lo único que mandó es que fuéramos a todos los lugares, o sea, obviamente dependiendo la persona, su lugar, localidad, país, etcétera, 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 pero que el propósito era predicarle a las personas acerca del Evangelio de Jesucristo. Sencillo como eso, como en algunas ocasiones les he dicho, qué tan difícil puede ser decirle a una persona, mira, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte de la condenación eterna. Dios sabe que nosotros estamos enemistados con Él, pero aún estando enemistados, el Señor en su misericordia mandó a Jesucristo para que muriera en la cruz de Calvario por nosotros. Y a través de la sangre de Jesucristo nosotros tengamos acceso directo a nuestro Dios. Ya no necesitamos un sacerdote como lo necesitaba el pueblo de Israel en los tiempos de antes, que primero se presentaban ante el sacerdote, todas las ofrendas, diciendo y pidiendo perdón a Dios por sus pecados. El sacerdote, dice la escritura, primero tenía que ir a presentar ofrenda por sus propios pecados y luego tenía que presentar las ofrendas por los pecados de las personas. Y ya no era necesario, ya no es necesario. Ahora tenemos acceso directo a nuestro Dios y hacerle entender a las personas que estamos separados de la gloria de Dios por nuestros pecados, pero Cristo Jesús, perdón, el Señor envió a Cristo Jesús para que a través de Él nosotros podamos tener perdón de pecados. Sencillo como eso, porque le digo, ¿por qué nos hacemos bolas? Porque a veces tenemos como necesidad prioritaria el decir y el pensar, bueno, tal vez el propósito de Dios para mi vida es ser evangelista, es ser misionero, o tal vez es ser maestro, o ser pastor, o algunos que salen por ahí que ser profeta, o que ser apóstoles, y tenemos por prioridad esos títulos. O sea, esa necesidad de esos títulos lo tenemos por prioridad antes que realmente la voluntad de Dios. Y pensamos que si no tenemos ese título primero, no vamos a poder a trabajar o a poner en práctica la obra de Dios. Y no es así. No necesitamos ninguno de esos títulos. Es tan sencillo como Cristo lo dijo, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y sus discípulos le dijeron, pues el que se sienta a la mesa. Pues noten que yo estoy aquí entre ustedes como el que sirve. O sea, sencillo como eso. Cristo no tuvo como necesidad prioritaria el título de hijo de Dios. Incluso uno de los apóstoles, perdón, dice más adelante que él no tomó en cuenta ni siquiera el ser igual a Dios, sino que se doblegó, se sometió, dice, a la voluntad de Dios, tomando forma de siervo, dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo solamente hizo o puso en práctica la obra de Dios. Así que permita el Señor en su misericordia que nosotros entendamos que es necesario que pongamos en práctica la obra de Dios. Y si yo entiendo que muchas de las personas tomamos como excusa el no tener un título para no hacer o practicar la obra de Dios, pero permite el Señor que desde el día de hoy en adelante podamos cambiar nuestra mentalidad y nuestra manera de pensar y que pongamos en práctica la obra que Dios ha puesto en nuestra vida
desde el día 1 que nosotros le entregamos la vida a nuestro Señor. Ahora bien, otra que me llama la atención es que nuestro Señor Jesucristo les responde de la siguiente manera y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y digo yo, que creáis en el que Él ha enviado. Y me pongo a pensar y digo, ¿cómo que creáis en el que Él ha enviado? O sea, que creyeran en Jesucristo. Si la Biblia nos dice que estas personas ya habían dicho, este es el profeta que había de venir, y ya ellos se habían lanzado en su corazón a quererles hacer rey, aunque sea por la fuerza, pero ya en sus corazones estaban convencidos de querer hacerle rey, porque estaban convencidos de que este era el profeta que había de venir. Pero ¿por qué Cristo les dice que creáis en el que el Señor ha enviado? Sencillo, mis hermanos. Habían sido guiados por sus impulsos solamente, pero en lo profundo de su corazón todavía no habían creído que Él era el Hijo de Dios. No habían creído que era el enviado por el Padre. Todavía no habían creído verdaderamente que Él era el Mesías que salvaría al pueblo de Israel y al mundo entero. Todavía en lo profundo, de lo entero de su ser, todavía no habían creído en Jesucristo. Creían haber creído en Jesucristo. Creían haber creído que era el profeta que había de venir. Pero en lo profundo de su corazón todavía no lo habían interiorizado. Y en eso quisiera detenerme un segundito, tomando aprovecho del tiempo, en el sentido de que lamentablemente muchos de los cristianos todavía creemos que verdaderamente creemos en Jesucristo, cuando no es así. Por ejemplo, yo sé que es otra clase que yo quiero utilizar esta palabra, creer en Jesucristo. Pero ya les he dado unas pistas en las clases pasadas, en las clases anteriores, acerca del creer en Jesucristo. Y quisiera empezar con este comentario, que le digo, es otra clase, pero me gustaría complementar lo que estamos estudiando hoy. El decir, creo en Jesucristo, y el saber, el descubrir que verdaderamente creemos en Jesucristo, son dos cosas totalmente muy diferentes. Usted puede preguntarle a un católico, ¿usted cree en Jesucristo? Y él le dijera, sí. ¿Y usted qué cree de Jesucristo? Y él le diría, es el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Usted le pregunta a un narcotraficante, ¿usted cree en Jesucristo? También te diría, sí, sí creo en Él. ¿Y qué crees de Él? Que Él es Dios y es el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Incluso le preguntaras a un asesino, a un sicario, ¿tú crees en Jesucristo como el Hijo de Dios? Y te diría, sí, yo sé que es el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero sus hechos demuestran verdaderamente que no creen en Dios, que no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, no lo digo yo. Si verdaderamente, si una persona verdaderamente en lo profundo de su ser, en lo profundo de su corazón, verdaderamente hubiese interiorizado de que verdaderamente cree en Dios, mire mi hermano, muchos cristianos no mintieran. Sencillo como eso. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, en este caso, en el libro de Apocalipsis, dice el Señor que los mentirosos estarán en el lago de fuego, donde el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Si verdaderamente todos los cristianos que en lo profundo de nuestro ser creyéramos en Jesucristo, creyéramos en su palabra,
y creyéramos que verdaderamente si decimos mentira tenemos el peligro de caer en el infierno por la eternidad, de caer en ese lago de fuego donde nuestro tormento, el humo de nuestro tormento sería por los siglos de los siglos, entonces jamás mentiríamos. Pero habemos cristianos que todavía tienen por costumbre el mentir. Si nosotros verdaderamente creyéramos en lo profundo de nuestro ser, que verdaderamente el Señor dijo que los malvados caerían en el infierno, nosotros no fuéramos personas que hiciéramos ningún mal. Nosotros no fuéramos personas que engañáramos. Nosotros no fuéramos personas que criticáramos a nuestros hermanos de una manera despectiva. Nosotros fuéramos personas que no nos diéramos un maltrato. Fuéramos personas que incluso no nos pelearíamos entre nosotros. La iglesia de Jesucristo fuera diferente. Se viera en sus frutos una diferencia totalmente rotunda en el cristianismo. Pero como les digo, si verdaderamente creyéramos en lo profundo de nuestro corazón, no nos maltrataríamos los unos a los otros. Incluso no nos guardaríamos rencor y fuéramos amplios y rápidos para perdonar. Pero como todavía no lo creemos, no creemos como en la manera en que Cristo cree que creamos en Jesucristo, por eso todavía hacemos lo que hacemos. Por eso todavía hay personas que aparentemente las cosas que hacen son buenas y en realidad es un robo, es un engaño, es una mentira, una falta de perdón, es una injusticia contra tus hermanos, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos. Es una injusticia contra tus padres, una deshonra contra tus padres lo que tú haces o lo que hacemos como cristianos. Si verdaderamente creyéramos en Jesucristo en lo profundo de nuestro corazón, no deshonraríamos a nuestros padres, no deshonraríamos a nuestros hermanos. Le digo, habemos muchos cristianos que todavía creemos, que verdaderamente creemos en el Señor. Pero la Biblia nos demuestra que a veces estamos como estos personajes, que Cristo les tiene que decir y enseñar que lo que están haciendo no es creer en Jesucristo. Les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Y le digo, es tremendo porque se supone que ya habían reconocido que Jesús era aquel que había de venir. Ahora bien, por último, la última pregunta que se muestra es en el versículo 30 y dice así, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Como les digo, todavía no han creído verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Y Él le dice una vez más, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y yo me puse a pensar, no entiendo. Digo yo, verdaderamente no entiendo. Digo, Señor, y no es que no entienda la pregunta la entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente que ellos están diciendo, bueno, ¿qué haces tú? A ver, qué maravilla. ¿Cómo nos vas a mostrar que tú eres el Hijo de Dios? ¿Cómo tú nos vas a mostrar que tú eres el enviado del Padre? ¿Cómo tú vas a mostrarnos que tú eres el profeta que había de venir? Y lo que no entiendo es por qué ellos salen con esa pregunta. ¿Qué no se supone que ya habían visto ese milagro de Jesucristo? ¿Qué no se supone que ya había visto algunos de ellos la obra sanadora de Jesucristo entre todos aquellos que llegaron primero que Él en la playa? ¿Qué no se supone que ya ellos
experimentaron el poder maravilloso de Cristo estando en el mejor restaurante del mundo de su época y estando con el mejor chef del mundo de su época, y que pudieron palpar sus labios y palpar su lengua el sabor delicioso de aquellos peces y de aquellos panes que habían sido multiplicados por el poder de Dios y que les había sido manifiesto a ellos, y que ellos verdaderamente habían dicho: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Y Cristo entendió que lo iban a tomar por la fuerza para hacerlo rey. ¿Cómo es que ahora preguntan: bueno, ¿y qué tú haces para que creamos en ti? Digo yo, una contradicción tan grande. Primero lo van a hacer su rey, lo ponen por lo alto, en un pedestal lo más alto posible, y ahora le dicen: te desconocemos. Y digo yo, qué barbaridad tan grande de salir con esta pregunta, el decirle a Jesucristo: desconocemos quién eres tú. Después digo yo, después de haber saboreado el milagro poderoso de Jesucristo con esos panes y esos peces hasta que no pudieron más. Porque dice la Escritura que quedaron satisfechos, completamente llenos. Y Jesucristo les dice: no venís aquí por mí, venís aquí porque comiste la comida y te saciaste, como decimos nosotros, te llenaste hasta el cuello de ese alimento. ¿Y cómo ahora decir: te desconozco? ¿Quién eres tú? ¿Cómo me vas a mostrar tú quién tú eres? ¿Cómo vas tú a convencerme a mí que tú eres el enviado del Señor? Y digo yo, es demasiado terrible. Pero saben, mis hermanos, lamentablemente podemos descubrir que eso no terminó en los días de Jesucristo. Eso sigue hasta el día de hoy. Muchos de nosotros los cristianos decimos creer en Jesucristo y creemos creer en Jesucristo, y lo pronunciamos con nuestros labios y lo pronunciamos con nuestras palabras y lo expresamos con nuestros labios a las personas con las que nos topamos y tratamos de evangelizar, y decirle: Jesucristo les ama y Jesucristo quiere salvarte, y se los expresamos a nuestros compañeros de trabajo y a quien nos topamos por allá en la tienda. Pero al final de cuentas, lamentablemente, a veces nuestros hechos hacen notar que desconocemos a Jesucristo, que desconocemos a nuestro Dios. Porque como les decía hace un momento, si verdaderamente conociéramos a Cristo, creyéramos en Él verdaderamente en lo profundo de nuestro ser, nuestras vidas fueran diferentes. Nuestras vidas fueran totalmente diferentes. Dejaríamos de engañar, dejaríamos de mentir. Dicho sea de paso, como dice la Escritura, por nuestros frutos nos conocerán. Y con nuestros frutos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra manera de pensar y decir las cosas, muchas personas descubren que verdaderamente desconocemos a Jesucristo. Como en algunas ocasiones yo les he compartido que una persona dijo, un compañero de trabajo dijo: oh, mira, el fulano de tal va a la iglesia. Pero el otro que estaba al lado de él le dijo: ese no es cristiano, aquí le dicen charlatán. O sea, una persona que cree, que dice que servir o muestra que sirve al Señor o que va a la iglesia, pero de sus palabras salen puras suciedades, dicen. Como les digo, muchos terminamos mostrándole al mundo que desconocemos a Jesucristo, que nosotros desconocemos su palabra, que desconocemos la voluntad y la obra de Dios para nuestras vidas, porque nuestro comportamiento es totalmente lo contrario a lo que habla la palabra del Señor. A veces en el mentir hacemos como que si no conociéramos a Jesucristo. Hay momentos donde tenemos que hacer ciertas aplicaciones o ciertos resúmenes o dar ciertas respuestas, y con todo respeto lo digo, yo sé y yo entiendo que nosotros como seres humanos nos equivocamos y cometemos errores.
Pero el peor error es cuando utilizamos eso, nuestra humanidad, como una excusa para pecar deliberadamente o para continuar cometiendo el pecado. Pero como les decía, hay momentos donde tenemos que dar una declaración y sabemos que lo que vamos a decir es una mentira y con todo y eso la decimos. O sea, sabemos que el testamento, el testimonio que estamos dando es una falsedad y no es correcto delante de Dios. Y lo decimos y con esas acciones damos nosotros a entender a la gente que desconocemos totalmente a Dios, que desconocemos totalmente su poder, que desconocemos totalmente su palabra, como que si realmente no supiéramos que existiera en la palabra de Dios que el mentiroso y el engañador y el estafador y el calumniador no van a entrar en el reino de los cielos. A veces le digo yo, nosotros sin darnos cuenta tendemos a tomar o hacer ciertas acciones que al final del cuenta la escritura las marca como un robo. Pero como ponemos nuestra necesidad como algo prioritario, incluso antes que la voluntad de Dios o que la obra de Dios, decimos, bueno, es que el Señor conoce mi necesidad y sabe que soy humano y sé que me equivoco y cometo errores, pero no deja de hacerlo, no deja de robar, no deja de engañar, no deja de estafar, no deja de calumniar, no deja de apuntar a los demás con un solo dedo sin darse cuenta que hay 3, 4 que le están apuntando a él mismo, que él está haciendo las cosas peor. Le digo, permite el Señor en su misericordia que nosotros podamos con nuestras acciones demostrar que verdaderamente conocemos a Jesucristo, que verdaderamente creemos en nuestro entero ser de que Él es el Hijo de Dios y que así como va a dar coronas de vida a aquellos que viven para la voluntad de Dios, para la gloria de su nombre, que también reconozcamos que va a dar condenación a todos y cada uno de aquellos que nunca han querido apegarse a su palabra. Le digo, lamentablemente es una realidad que no solamente los vemos los de adentro de la iglesia, los que estamos dentro del cristianismo, sino que lamentablemente se deja ver hasta afuera, hasta las personas que no conocen de Dios y que muchos de ellos incluso dicen, yo para ir a la iglesia y ser un hipócrita como ese, mejor no voy. Y que con nuestras acciones le hacemos entender a las personas que verdaderamente desconocemos a Cristo. Y por nuestras acciones muchas personas toman como excusa nuestro ejemplo para no venir a los pies de Jesucristo. Le digo, con todo respeto lo digo, pero lamentablemente es una realidad. Muchas personas que lamentablemente han dejado de ir a la iglesia por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por nuestras expresiones que le demuestran a ellos que verdaderamente desconocemos a Jesucristo, como estos personajes, después de haber experimentado el poder maravilloso de Dios, de poder ver visto las sanaciones, de poder escuchar en primera persona de aquellos que fueron sanados y de incluso de algunos de haber experimentado en carne propia ese alimento milagroso que Jesucristo repartió, con todo y eso terminan actuando como si verdaderamente desconocieran a Jesucristo. Asimismo, muchos de nosotros, después de haber experimentado poder de sanidad en nuestras vidas, después de haber visto a Dios obrar de una manera milagrosa salvando a otras personas, después de haber visto a Dios obrar de una manera milagrosa en las personas que nos rodean y en aquellos que no nos rodean, con todo y eso, todavía a veces tenemos acciones o tenemos hábitos que le hacen entender a la gente que verdaderamente desconocemos a nuestro Dios. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros, como les dije el otro día, podamos sentarnos frente al espejo y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo mal? Y que al mismo tiempo preguntémosle al Señor y le digamos, Señor, ¿en qué me he equivocado? Porque aun cuando nosotros mismos digamos, Señor,
es mi necesidad. Y yo sé que tú entiendes. Yo sé que lo que hice no es correcto. Yo sé que lo que dije no es bueno, que el testimonio era una farsa. Sé que hice trampa, sé que he robado, pero tú sabes que yo lo necesitaba y lo hice por necesidad, ¿sabes, mis hermanos? Permite el Señor que todo ese pensamiento de necesidad prioritaria, ficticia, salga de nuestras vidas y que podamos empezar a caminar en el Señor como el Señor pide y demanda. Que verdaderamente nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, le haga saber al mundo que nosotros verdaderamente creemos con todo nuestro ser en nuestro Señor Jesucristo y les haga ver a ellos que verdaderamente conocemos a Dios. De antemano, incluso, queremos compartir que yo sé que a pesar de que es una realidad el que somos seres humanos, que permite el Señor en su misericordia que para nosotros no sea una excusa o un gancho en el cual podamos agarrarnos para continuar haciendo lo que desagrada a nuestro Dios. Pero con todo y eso, si entre nosotros alguno ha descubierto en este momento, o le ha venido en su mente, o ha empezado a recapacitar, o el Espíritu Santo ha empezado a redarguir en su corazón, en su subconsciente, en su mente, de que ha pecado contra Dios tantas veces en las ocasiones pasadas, en los días pasados, en los años pasados, pues quisiéramos compartirte también que si estás aquí y estás con vida, estás escuchándonos, estás viéndonos, es porque Dios te da una oportunidad más en este día para que tú puedas reconciliarte con Él, que puedas reconocer verdaderamente en lo profundo de tu corazón que te has equivocado, que has pecado contra Dios, que has pecado contra tus padres, que has pecado contra tu familia, contra tus hermanos, contra tus amigos, y que reconozcas en lo profundo de tu corazón que estás equivocado en tus pensamientos y te arrimes a Dios de rodillas y le pidas perdón. Y el Señor dice que cuando nosotros hemos pecado y venimos con un corazón sincero, Él es amplio en perdonar. Si estás aquí y nos estás viendo, es porque Dios te ha dado una oportunidad más para que tú puedas arreglar tus cuentas con Dios y que el día en que tú partas de este mundo puedas ir a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por su bendita palabra, porque como yo les he dicho en otras ocasiones, un versículo es más que suficiente para hablar a nuestras vidas, para redarguirnos de nuestros pecados, para enseñarnos, para instruirnos, para fortalecernos y ayudarnos a seguir adelante. Como siempre les he dicho, apéguense a la palabra del Señor, estudien la palabra de Dios, porque es la única que Dios va a usar para ayudarnos a nosotros a seguir creciendo espiritualmente hablando. Como yo le decía a los jóvenes en esta tarde, yo entiendo los que van entrando, los que tienen 1 año, 2 años, 3 años que han venido a los pies de Cristo y que todavía siguen batallando con los mismos problemas, porque sé que muchas personas no tienen la misma capacidad para madurar, mientras que también reconozco que hay otras personas que al instante han dejado de robar, han dejado de mentir, han dejado de engañar, han dejado de pecar, porque en este caso en particular las personas han dado una buena respuesta o una respuesta positiva al llamado del Señor y al perdón de sus pecados, mientras que otros les va a tomar tiempo poder madurar. Pero si hasta el día de hoy es el tiempo que ha pasado, 1, 2, 3 años, y sigues resbalando lo mismo, recuerda que el Señor es el único que te va a poder ayudar. Y si tú te acercas a Él de todo corazón, Él te va a ayudar a superar todas las cosas con las que estás batallando. Pero necesitamos acercarnos al Señor, porque el Señor verdaderamente, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos y lo que le vamos a pedir, pero es necesario que nosotros le pidamos. Amén. Así que, ¿qué les parece si les damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que nos ayude, que nos abra el entendimiento? Como yo le he dicho al Señor, Señor, yo quisiera que en mi vida pasara como estos hombres que yo escucho, que yo veo,
que estos hombres se deleitan en tu palabra y les maravilla incluso cuando enseñan con ese deseo de compartir tu palabra porque han descubrido todas estas perlas preciosas en tu palabra. Y le digo, yo también quiero ser así, Señor. Yo también descubro que hay una deficiencia en mí en muchas ocasiones donde leo tu palabra y hay muchos detalles pequeños que se me pasan por encima como que si yo pasara de noche y no puedo verlo. Pero te digo, ayúdame en tu misericordia, ayúdame a poder verlos y a poder disfrutarlos como ellos los disfrutan también. Se los comparto para que se den cuenta que todos y cada uno de nosotros los cristianos siempre estamos batallando en algo, estamos sufriendo en algo, tenemos dificultad con algo y incluso hay algunos u otros que también están fallando, pecando contra Dios en algunos hábitos que el Señor no quiere que existan en nuestra vida, pero que Él quiere hacernos saber que Él está allí para que nosotros nos acerquemos y pidamos ayuda y Él en su misericordia nos va a ayudar para la gloria de su nombre. Amén. Inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias por tu bendito amor. Gracias por tu bendita misericordia. Como dice tu palabra, nuevas son cada mañana tu misericordia, y a ellas apelamos cada día, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque tu escritura también dice, Señor, que si alguno de nosotros dice que no ha pecado contra ti, nosotros seríamos mentirosos. Pero te damos gracias porque tu Santo Espíritu nos habla incluso a través de tu palabra y nos redarguye de pecado, nos redarguye de maldad, de injusticia y de iniquidad, nos redarguye cuando hemos ofendido a tu presencia, a ti, a tu Hijo, a tu Santo Espíritu, cuando hemos ofendido a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, pero también nos hace saber que tú estás ahí para hacernos saber tanto nuestro pecado, pero que también tenemos la oportunidad de reconciliación contigo. Y te damos gracias, Padre. Gracias porque al redarguirnos de pecado nos enseñas y nos muestras que hay un camino mejor, un camino más excelente, un camino glorioso, victorioso en el cual podemos andar para la gloria de tu nombre. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos ayudas a reconocer nuestros pecados, a pedirte perdón por ellos, y tú nos das una oportunidad más para poder estar en tu presencia, sin nada que nos bloquee, sin nada que nos estorbe de entre medio de entre tú y nosotros. Y por eso te damos gracias y te pedimos una vez más que perdones nuestros pecados y nos ayudes a vivir para ti conforme a tu voluntad. Que nos ayudes, como dice tu palabra, a poner en práctica la obra de Dios. Gracias, Padre amado, en tus manos nos entregamos para que tú nos sigas ayudando, Señor, en el caminar diario, para que tú nos sigas dando sabiduría y entendimiento. Yo te ruego, Señor, por todas las personas que nos ven en este momento, que tú los bendigas, que tú los bendigas grandemente. Aquel que tenga temor de compartir tu palabra, que tú lo bendigas con una bendición grande para que él le pueda hacer fácil el compartir tu palabra con aquellos que necesitan escucharla. Que el temor de su vida sea echado afuera, Señor, por tu amor. Que seas tú ayudándoles, Señor, dándoles entendimiento en tu palabra, dándoles ese comprendimiento para que puedan sentir la confianza al compartirla y no tengan temor alguno. Te ruego, Señor, por aquellas personas que aún no te conocen y que están aquí viéndonos, o los que pasan de paso, Señor, y escuchan una palabra o dos, que aún en esa palabra o en dos tú puedas hablar a su vida y hacerles entender que tú les amas y que les estás buscando para salvarles de la condenación eterna. Ayúdalos, Padre, bendícelos desde allá, desde lo alto, y ayúdalos a que tu Santo Espíritu toque sus corazones, su mente, su subconsciente, y les ayude a entender que te necesitan a ti, Señor, y que tú puedas salvarlos al final de cuentas. Acuérdate, Señor, de nuestros seres queridos, de nuestros tíos, primos, parientes, Señor, de nuestros hermanos y de todos, cada uno de aquellos de nuestra familia que aún no te conocen. Ten misericordia de ellos y ayúdalos, Señor, a entender que necesitamos todos y cada uno de nosotros ser salvos por ti de esa condenación eterna.
Gracias, Padre amado. Que tu mano poderosa sea con todos y cada uno de aquellos que tengan un corazón dispuesto para servir en tu obra, para poner en práctica tu obra, Señor Santo de Israel. Y aquel que no sienta el deseo, ayúdale, Señor, dale un empujoncito para que él pueda con toda libertad y con todo gozo expresar tu palabra a través de sus labios, Señor Santo de Israel, de expresar tu amor, Señor, el cual ya ha sido depositado en todos y cada uno de nosotros, y que puedas traer bendición alrededor de todas aquellas personas que están cerca de Él. Gracias, Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque hasta el día de hoy todavía no te has cansado de nosotros, sino que has sido paciente, Señor, sabiendo que somos menos que el polvo, Señor. Gracias, Padre amado, por tu misericordia y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y amigos de las redes sociales. Gracias le damos de todo corazón el que hayan tomado un poco de su valioso tiempo para estar con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente por abrirnos las puertas de sus hogares. Y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana y como les digo, sigan orando por nosotros para que el Señor nos siga dando sabiduría y entendimiento sobre su palabra y que podamos nosotros con inteligencia y con la voluntad de Dios compartirlas con todos y cada uno de ustedes y que al mismo tiempo nos dé sabiduría para poder saber instruirnos en este equipo nuevo que queremos traer, equipo nuevo de audio que viene con un micrófono y un aparatito así electrónico con el cual va a servir para glorificar el nombre de Dios de una manera más eficaz con todos y cada uno de ustedes a través de estos medios sociales. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Recuerden que les amamos en el Señor. Hasta pronto.